entrada se nos decía que hoy también celebramos con esta fiesta de San Pedro y San Pablo la fiesta del Papa, la cabeza visible de la Iglesia, de esta Iglesia que es una, como nosotros lo profesamos en el credo. Creo en la Iglesia que es una, porque no hay muchas iglesias católicas, solo está una, la Iglesia Católica. Esta iglesia que no es como las demás iglesias cristianas o pseudo cristianas. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir dentro de un momentito. Esta iglesia que es la madre nuestra, porque a través del bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo. Todos somos hermanos, todos los que somos bautizados somos hermanos. ¿Y por qué digo que esta iglesia no es igual a otras iglesias de denominación cristiana o pseudo cristianas? ¿Qué es lo que le hace diferente? Primero, y pónganle mucha atención, es verdad que en todas las iglesias cristianas se puede alcanzar la salvación, porque la salvación pues depende del encuentro personal que tengamos con el Señor Jesús. Pero es verdad también que todos los medios, y escuche bien esta palabrita, todos, no unos, sino todos los medios de salvación están en la Iglesia Católica. Por supuesto que hay muchas iglesias y doctrinas filosóficas que no aceptan esto y siempre están tratando de persuadirnos de que no es cierto. Tengamos cuidado. Todos los medios de salvación los encontramos en la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica es la iglesia que tiene la verdad. Y ya les voy a explicar por qué. En las otras iglesias puede haber parte de la verdad, pero la verdad total está en la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque esta iglesia, la cabeza invisible de la iglesia, es el Señor Jesucristo, y la cabeza visible es el Papa. Además, porque esta iglesia está guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos conduce hacia la verdad total. Así lo dice el Señor: les enviaré el Espíritu que los guiará hasta la verdad total. Y quien anima a esta iglesia es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, esta iglesia es la iglesia donde está la verdad. Les digo estas cositas para que ustedes también, al igual que yo, se sientan orgullosos y le den gracias a Dios por haber nacido en esta iglesia. Que no tienen que andar buscando en otras iglesias lo que tienen aquí en su propia casa, si aquí lo tenemos todo. Eso pasa como cuando un esposo busca en otra relación algo que ya tiene en su casa, su esposa. Y cuando hace eso, entonces cae en adulterio, en infidelidad. Pues igual, cuando andamos nosotros probando de iglesia en iglesia, caemos en infidelidad a la iglesia, sabiendo que aquí lo tenemos todo. Por otro lado, la iglesia, y esto tiene que ver con el Papa, la iglesia tiene una sucesión apostólica, y eso es maravilloso, algo que no tiene ninguna iglesia, sucesión apostólica. ¿Y qué significa esto? Significa que yo soy sacerdote, yo comparto la autoridad que Jesucristo mismo delegó en Pedro.
así como nos dice el Santo Evangelio de hoy. Te doy las llaves a quienes te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está compartiendo la autoridad con el apóstol Pedro y con el resto de los apóstoles. Esa autoridad ha llegado hasta mí, indigno sacerdote, Padre Pablo. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo llegó esa autoridad? A través de lo que llamamos sucesión apostólica, por imposición de manos. Pedro nombró obispos, consagró obispos, y los obispos consagraron colaboradores que somos nosotros. O sea, para yo tener la autoridad que Jesucristo delegó en Pedro y en los apóstoles, tuve que haber recibido imposición de manos de parte del obispo. Y esa autoridad vino a mí. A eso es lo que llamamos sucesión apostólica. Si alguien reniega de la fe católica, se aparta de la fe católica, no acepta la autoridad del Papa, a eso le llamamos apostasía. Entonces, el que reniega de la fe católica y no acepta la autoridad del Papa, deja de ser católico, porque rompe la sucesión apostólica. Entonces, eso no lo tienen las otras iglesias. Por eso es que yo puedo, hermanos, celebrar Eucaristías. Por eso es que yo puedo predicar la palabra. Por eso es que yo puedo dar la absolución en el sacramento de la reconciliación. Por eso es que yo puedo ser testigo legítimo en los matrimonios. Por eso es que yo puedo bautizar, porque tengo esa autoridad que ha sido compartida conmigo desde el mismo momento en que Jesús compartió la autoridad con su apóstol Pedro y con el resto de los apóstoles. Entonces, por eso es que nuestra iglesia no es igual que las otras iglesias, y evitemos de decir esa frase de que todas las iglesias son iguales, porque en todas las iglesias se habla de la palabra de Dios. Si esto no les quedó claro, pues igual podemos tener una cita y con más tiempo podemos explicarles. Amemos esta iglesia. Y esta iglesia nosotros decimos que es una santa. Y alguien puede decir, ¿cómo va a ser santa esta iglesia? Si yo conozco un montón de gente que va a la iglesia y son pecadores, son unos diablitos, son unas diablitas, ¿verdad? Pero igual la iglesia sigue siendo santa, porque la iglesia no es santa porque yo sea santo, sino que la iglesia es santa porque Jesús, que es el fundador, que es la cabeza, es santo. Él la santifica, nos santifica a nosotros, que somos la iglesia. Ustedes son la iglesia, porque la iglesia tampoco es este templo que cumplió 50 años, no, la iglesia somos todos los bautizados. Entonces la iglesia no es santa por mí, que soy un pecador, es santa porque su fundador es santo, Jesús. Católica, ¿qué significa universal? Una vez me encontré a alguien que me dice, no, si es que la iglesia no la fundó Cristo, porque en la Biblia no dice que fundó la iglesia católica. Quería encontrar en la Biblia la palabra católica, pero católico significa universal. Jesucristo dijo, vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bauticen. Eso significa universal, una santa, católica y apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque está sobre la roca de los apóstoles, que le dijo el Señor Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, miren que Jesús le cambia el nombre, sobre esta piedra edificaré, ¿qué? Mi iglesia, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no está hablando en plural, Jesús está hablando en singular.
edificaré mi iglesia. Y entonces está fundada sobre la roca de los apóstoles. Hoy celebramos a dos de ellos, San Pedro, que es el primero que profesó la fe de Jesucristo, según lo dice la palabra hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Primero que profesa la fe en Jesucristo, aunque lo haya negado 3 veces, aunque haya dudado, aunque su fe se haya debilitado en ciertos momentos. Pedro es el fundamento, el que Jesús escogió para que sobre él esta iglesia naciera. Y luego tenemos a Pablo, completamente diferente a Pedro. Pedro un pescador, Pablo un hombre muy intelectual, muy estudiado. Pero ambos, por diferentes caminos, como dice el prefacio, llevaron a esta familia hacia el mismo encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, Pedro y Pablo. Y también, hermanos, el Señor Jesús hace una promesa. Y esa promesa se cumple, por supuesto que se cumple, porque Dios no va a hacer promesas que no cumple, porque entonces sería un Dios mentiroso. Todo lo que Dios nos promete en la Sagrada Escritura se cumple. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios hace sobre esta iglesia? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al final lo dice, ni el reino de la muerte la derrotará, ni el reino de la muerte la derrotará. Y eso lo tenemos ya bien comprobado. ¿Y sabe por qué? Porque desde que la iglesia nació, los mismos apóstoles sobre los que se fundó la iglesia, hubieron persecuciones. Vea usted cómo muere Pedro. Pedro muere víctima de la violencia y de la persecución. ¿Cómo muere Pablo? Víctima de la violencia y la persecución. ¿Cómo mueren el resto de los apóstoles? Igual. ¿Cómo han muerto muchos que han luchado por mantenerse firmes en la fe católica? Mártires. Entonces, la persecución de la iglesia por querer derrotarla, por querer que desaparezca, por querer callar su voz, ha existido, existe y va a seguir existiendo. Pero nosotros estamos confiados en esa promesa que hace el Señor Jesús. Ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ellas, ni la muerte la derrotará. Y la promesa del Señor es esa, y la promesa del Señor se cumple. Ven, hermanos, qué lindo es estar aquí en esta iglesia. Sintámonos agradecidos por Dios, démosle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Junto con el don de la vida, démosle gracias a Dios por esta iglesia a la cual nos ha hecho pertenecer. Que así sea. Les invito a ponerse en pie.